Mi nombre es Sonia Viviana Solano Velázquez, soy docente de ingreso a la universidad, soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia, de la Facultad de Historia. Aparte de eso, tengo un pregrado en Derecho del Colegio Mayor de Cundinamarca y actualmente curso un tercer pregrado en Arte Escénico. Creo que la impronta o el estudio es la mejor manera que el ser humano tiene para liberarse y eso es una de las banderas en mi clase. ¿Por qué estudiar una carrera de ciencias humanas? Es fundamental entender las necesidades actuales a nivel histórico, político, cultural y social. No podemos desconocer nuestra realidad y creo que eso es una de las cosas más importantes y la motivación de nuestros estudiantes en estudiar algo que tiene que ver directamente con lo que somos, con lo humano, con la sensibilidad, con las letras, con las artes. Y creo que es como el llamado que nos hace la historia y no solo la historia, el momento que actualmente vivimos. ¿Cuál es el perfil que maneja o debe manejar un estudiante que quiera estudiar ciencias humanas? Pues definitivamente debe haber una gran pasión, una vocación hacia todo el tema de las letras, hacia la filosofía, hacia esa necesidad de entender la realidad, de entender lo humano, de entender el porqué de las cosas en términos del problema social. El perfil de uno de nuestros estudiantes de ciencias humanas debe ser un perfil de alguien investigador, de alguien que se preocupa por proponer distintas alternativas de solución a los problemas sociales. Bueno, ¿cuál es la dificultad o las dificultades que deben superar los estudiantes que se enfrentan a esta carrera de las ciencias humanas? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y partimos de esto para lo siguiente. Efectivamente, se presentan muchas dificultades. La primera, a nivel social, porque debemos romper con ese paradigma que se ha establecido de que estudiar artes o humanidades nos va a hacer morir de hambre. ¿Sí? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que se hace en términos de las humanidades. Si va a ser posible vivir de lo que amamos hacer, de nuestra vocación, y es posible, ¿sí? Soy un ejemplo viviente de ello. Entonces, esa es una de las grandes dificultades. Otra, también el tema de la investigación, porque nosotros cuando investigamos, nuestros resultados van en términos de variables y de otros lugares distintos a los que, por ejemplo, la ciencia tiene. Que la ciencia tiene unos resultados exactos, determinantes, que son inclusive materiales. Nosotros trabajamos con lo humano, con lo sensible, y efectivamente digamos que no se ve en términos de lo material lo que investigamos. Entonces me parece que es uno de los grandes retos. En un tercer lugar, creo que uno de los grandes retos que tiene la persona que se enfrenta al estudio de las humanidades es que debe tener un conocimiento global de varios temas y que debe tener esa versatilidad y esa posibilidad de engranarse en esa variedad temática. Sin lugar a dudas, una de las grandes preguntas que tendrán ustedes es ¿cuál es el desarrollo en el campo laboral que tendrán los estudiantes de las ciencias humanas? Es algo fundamental, ya que una vez uno egresa, pues necesita tener un sustento y evidentemente hacer práctico todo lo que teóricamente determinó en su carrera. Y evidentemente es la manera, como decía Pierre Bourdieu en toda su teoría social, de cómo yo voy tejiendo. Yo creo que es un tejido de varios elementos en donde yo empiezo a determinar hacia dónde y cómo encaminarme según mis afinidades. Si yo quiero estar más en un lugar administrativo o en un lugar investigativo, eso tiene que ver mucho con el enfoque también de la universidad que uno egrese, ¿sí? Y evidentemente el de la Universidad Nacional es un enfoque investigativo, en donde nos llevará por unos caminos y unas rutas, como por ejemplo, en grandes entidades que contratan los servicios de distintas personas para las diferentes asesorías en términos de la ciencia humana, pero también un trabajo independiente,
pero también un trabajo, si se quiere, a nivel empresarial. Hay distintas formas, hay distintos campos del saber. Eso, como lo mencioné anteriormente, tiene que ver con el enfoque y con la vocación, hacia dónde yo quiero llevar mi carrera y cuál es mi pretensión en cuanto al proyecto de vida.